¿Qué tal? Buenas noches con todos. Les saluda Ronald de Certificate Project Control. Por favor, les agradecería si me confirman que el audio se puede escuchar bien. Sí, se le escucha. Buenas noches. Buenas noches, Joseph. Muchas gracias. Bueno, en este momento vamos a dar inicio a esta clase introductoria y masterclass para algunos, los que es alertas tempranas y eventos compensables en contratos NET, sea en NET 3, NET 4. Es una breve descripción de nosotros. Somos Certificate Project Control y tenemos como nuestro eslogan: estamos para ayudarte en tu crecimiento profesional. Nuestros objetivos de esta introducción es comprender el sistema de alertas tempranas, analizar los eventos compensables, desarrollar habilidades prácticas y aplicar casos prácticos. Un poco para mencionarles, nosotros como Certifícate tenemos convenios internacionales con Autodesk, con el PMI, con RIT Presto y nacionales con el Colegio de Ingenieros, con el Colegio de Economistas y el Colegio de Arquitectos. Una mención muy específica es que nosotros, siendo ATP del PMI, tenemos un aumento en la credibilidad para todos nuestros alumnos y con ello que ellos mismos tengan una mayor credibilidad en su CV y sus ponencias con el respaldo de nosotros, ¿no? Por ser ATP del PMI. Además que tienen mejoras en oportunidades laborales y creamos una red de profesionales para que interactúen entre ellos y puedan tener una mayor red de contactos. Además, también nos permite otorgarles los PDUs que necesitarían cada uno para crecer en su, en sus carreras profesionales. Este masterclass, clase introductoria, para algunos les comento un poco, las clases introductorias, masterclass, que les llamamos, netamente son para que puedan estar nivelados ante el curso que va a empezar, ¿no? Y les agradecería mucho hagan las preguntas que tengan para poder disipar todas sus dudas en base al curso para que empecemos todos parejos y no tengamos ningún problema con el entendimiento del curso. En este caso está encargado el ingeniero Miguel Ángel Castillo, quien se va a encargar de esta ponencia. Ingeniero, buenas noches. Muy buenas noches, gracias por la presentación. Entonces empezaríamos. Qué gusto de saludarlos. Bienvenidos a Certifícate y bienvenidos también a este curso de NEC 3 y NEC 4, o en el que vamos a ver un poco de todo realmente, poder compartirles un review rápido de lo que es los contratos NEC. Tal vez algunos de los que están aquí presentes ya están metidos en un contrato NEC, algunos todavía están a punto de entrar y otros están aprendiendo, ¿no? Extendiendo sus conocimientos, puesto que los contratos NEC en estos tiempos, básicamente, son herramientas de gestión de proyectos, ¿no? Actualmente hay una fuerte tendencia a nivel nacional e internacional sobre estos contratos, llamados los contratos estandarizados, y justamente es una gran oportunidad y una muy buena decisión de muchos de ustedes para poder empezar un curso o poder investigar sobre estos temas. Con lo dicho, bienvenidos a todos nuevamente. Permítanme compartir la pantalla. A ver. Creo que no tengo habilitada el compartir pantalla. Si me ayudas. Sí, un segundo. Gracias. Ya se encuentra habilitado. Listo. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Antes de empezar con revisar algunos conceptos rápidos y antes de irnos al tema que tiene que ver con este masterclass, solo quiero comentarles que existe, a propósito de los contratos NEC,
existe una página de los mismos creadores de NEG a nivel internacional. Esta página se llama communitynextcontract.com. Aquí les dejo, ahorita les pongo el enlace para que ustedes puedan entrar. Esta es una página importante porque además de tener la oportunidad de que ustedes puedan conocer, digamos, lo novedoso, lo último de los contratos NEG en el mundo, ustedes puedan además ser miembros activos internacionalmente de este grupo, ¿no? Este es un grupo que va creciendo cada día a nivel internacional y básicamente en este grupo, ser miembro de este grupo NEG internacional, permite que ustedes puedan tener enlace justamente a todas las noticias, algunas capacitaciones gratuitas, algunos training obviamente pagados, hay de todo un poco, pero lo importante, sobre todo para quienes están teniendo la excelente curiosidad de poder aprender mucho más sobre este tipo de contratos, los invito justamente a que puedan navegar en esta página oficial de NEG International y además, lo más importante, ser miembros de este grupo y poder recibir todas las noticias y todas las informaciones. Y aprovecho para decirles algo que es muy importante, algo que tiene que ver incluso con la clase que el día de hoy hemos venido a compartir. Y es de que, a ver, lo voy a mostrar por acá, más abajo. Bueno, aquí es una de las noticias. Miren, el 9 de agosto de este año, el equipo NEC firmó un memorándum de entendimiento con el Ministerio de Economía y Finanzas de Perú. Entonces, entre muchas cosas que vamos a ver seguramente las siguientes semanas, es básicamente entender por qué es importante aprender sobre estos llamados contratos NEG, ¿no? Uno de los motivos es de que NEG ya con este memorándum de entendimiento, entre otros, ya va siendo parte, va integrándose a los procesos de gestión de proyectos en el Perú, así como en algún momento lo hizo BIM, BIM, que son las plataformas para poder generar, integrar información espacial de los proyectos. No sé si ustedes conocen o recuerdan qué significa ese concepto de BIM, ¿no? Que es una metodología de trabajo colaborativa para gestión y creación de proyectos de construcción, ¿no? BIM viene del nombre pues, de Building Information Modeling, ¿no? Que es un modelado de información de construcción. Igual como lo hizo bien en el momento, empezó a hacer una buena práctica, después ya se empezó a incorporar dentro de los procesos. Actualmente hay una norma que ya tiene que ver con la implementación de BIM. Entonces es una buena noticia porque ya al que en el momento en que el Ministerio de Economía y Finanzas decide crear una asociación que establezca NES como un marco contractual importante para los proyectos de infraestructura en el Perú, ya dice que NEG de alguna manera viene a estandarizarse y de todas maneras viene ya a ser parte seguramente en los siguientes meses de estos procesos de gestión de proyectos principalmente usando estos referentes y estas idealizaciones, ¿no? Entonces, con esa noticia y esta invitación, permítame comentarles principalmente para qué se enfocan los contratos NEG. Antes de definirlo, es muy importante para nosotros que podamos entender justamente de qué trata esto y qué problemática aborda. Y básicamente, no sé si de los que estamos acá presentes en este curso, ya participamos en un proyecto, ya estamos en un día a día, o algunos tal vez recién van a empezar a conocer sobre estos aspectos de las obras, de los proyectos, ¿no? En principio, toda construcción, toda la industria de la construcción en el mundo se caracteriza por ser una industria relativamente compleja en varios temas, ¿no? Principalmente los referidos a la ambigüedad de responsabilidades que hay en un contrato. Por otro lado, la gestión inadecuada de cambios y variaciones. ¿Por qué decimos gestión inadecuada de cambios? Porque para los que ya tenemos cierta experiencia en proyectos, sabemos que en la madurez de los proyectos, desde los estudios de preinversión hasta los expedientes técnicos, hasta las obras,
digamos, el entendimiento de un proyecto va madurando, va evolucionando, incluso cuando estamos en la propia obra, ¿no? El concepto que manejamos actualmente, que son los adicionales, que básicamente son los cambios que de alguna manera nosotros enfrentamos en los proyectos. Entonces, ese proceso de madurez natural y de cambio natural en todo proyecto en el mundo ya ha sido incorporado en un contrato NEC de manera natural, ¿no? A diferencia de los contratos tradicionales, la gestión de cambio es un poco un proceso duro, difícil, legalista, complicado, pero para NEC no, para NEC representa un día a día, para NEC representa una política, un principio. Entonces, los cambios son muy naturales en todos los proyectos y obviamente las variaciones. NEC lo que hace es incorporar esto como un concepto, como un principio, y de esa manera evita muchos problemas como los litigios, como los retrasos de las obras, las paralizaciones, lo cual perjudica evidentemente a los usuarios finales de todos los proyectos. Por otro lado, ¿quién no puede reconocer que en los proyectos pues existe la gestión o los riesgos, ¿no? Siempre hay situaciones que afectan el alcance, afectan el costo o afectan el tiempo o el cronograma de un proyecto. Entonces, siempre en el desarrollo de un proyecto esto también es un hecho natural. Pero ¿qué pasa? Los contratos tradicionales de alguna manera no hacen hincapié en una identificación y gestión proactiva de los riesgos que naturalmente se presentan en todo proyecto. En ese sentido, también NEC incorpora la gestión de riesgos como una suerte de política estándar que permite justamente a los que participamos en estos proyectos gestionarlo de una manera natural, ¿no? NEC lo incorpora ya dentro de sus principios. De esa manera, es muy fácil manejar un contrato NEC digamos, desde un enfoque justamente de riesgos. Por otro lado, está el tema de la resolución lenta y costosa de disputas, ¿no? ¿Quién no puede reconocer que quién no puede reconocer que cuando ejecuta proyectos siempre vamos a estar en desacuerdos, ¿no? También estar en desacuerdos es un día a día, ¿no? Siempre vamos a tener desacuerdos en un proyecto, ya sea por un malentendimiento de una cláusula, por un proceso de un trabajo, un flujo de trabajo que de alguna manera tenemos diferentes puntos de vista, etcétera, ¿no? Entonces, igual, las disputas son un día a día de los proyectos y para los que conocen los proyectos tradicionales, estos arbitrajes o litigios que son muy costosos, pero principalmente afectan la continuidad de las obras. El objetivo principal siempre cuando hacemos un proyecto es el propio proyecto, es tener la construcción del colegio, tener la construcción del hospital, tener la construcción de la defensa ribereña, del sistema de alerta temprana, de la infraestructura natural, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el objetivo cuando uno desarrolla un proyecto. Entonces, también en esa misma figura, NEC incorpora la gestión de disputas desde un enfoque natural, normal, y genera herramientas para poder, digamos, mitigar estos procesos. Y por último, la opacidad que existe en la forma de pagos, ¿no? Hay una serie de formas estandarizadas en los contratos tradicionales de pagos, ¿no? Que de alguna manera no permiten flexibilidades cuando estamos frente a diferentes situaciones. En ese sentido, los contratos NEC también incorporan flexiblemente varios mecanismos de pago, ¿no? No los tradicionales, los que conocemos. En el Estado peruano solo tenemos una manera, pero a nivel de NEC tenemos hasta 6 maneras de poder pagar, de poder entregar las obras. Y esta flexibilidad justamente hace que los contratos NEC, en principio, resuelvan las principales problemáticas que existen en la industria de la construcción, que es justamente la que les estoy mostrando. Estoy seguro que hay otras. Si ustedes tienen experiencia en proyectos, seguramente estarán identificando mentalmente otro grupo de complejidades y etcétera, ¿no? Pero son, digamos, las que estamos mostrando son las más importantes, las que impactan duramente en la continuidad de los proyectos y que de alguna manera NEC
los incorpora en la misma sangre y en los mismos principios del propio contrato. Entonces, NEC lo que busca justamente es resolver estas problemáticas, ¿no? Y a diferencia de los contratos tradicionales, el cambio sobre generar herramientas, la posibilidad de que nosotros contemos con salidas para resolver estos problemas, se reflejan justamente en estos contratos NEC, ¿no? Entonces, esto para el Perú implica varias cosas, ¿no? Por ejemplo, en el año 2020, tuvo que incorporarse a través de un decreto supremo 119-2020 de Economía y Finanzas y un decreto de urgencia, también del mismo año, el decreto de urgencia 21, incorporan en el Perú la posibilidad de utilizar contratos estandarizados, ¿no? Ustedes recordarán este momento cuando Perú enfrentaba la necesidad de implementar juegos, digamos, panamericanos de alta, digamos, de alta performance o de alta calidad en el mundo. Y tenía solamente pocos meses, creo que hasta 8 meses para implementar. Entonces, bajo mecanismos de contrato del Estado, solamente el propio contrato iba a ser un tanto de meses, ¿no? En tanto la obra, pues tenía todas sus dificultades. Y es que el Perú en ese momento decide, a raíz de ese gran desafío, incorporar justamente estos contratos estandarizados. A propósito, en el mundo y en Perú también, existen otro tipo de contratos, ¿no? Solo les comento, el FIDIC, NEC, ANE, entre otros menores. Bueno, el día de hoy hemos venido a hablar un poco de NEC, pero también hay otro tipo de contratos. Pero de todas maneras sí comento que NEC está teniendo cada vez mayor fuerza justamente por la importancia que tiene y la flexibilidad que permite este tipo de filosofías de trabajo. Entonces, un contrato NEC básicamente viene de unas siglas que significa New Engineering Contract, ¿no? Que son los nuevos contratos de ingeniería, ese es el concepto. Y básicamente estos contratos se basan en un concepto importante, que es justamente el que les estoy mostrando. Y antes de eso, permítame presentarles un contrato. ¿Cómo se ve un contrato NEC? Bueno, aquí en pantalla están observando cómo se mira un contrato NEC. Tiene sus índices, ¿no? Tiene sus explicaciones y obviamente un contrato NEC, entre otras cosas, subversionado, tiene cláusulas, un conjunto de cláusulas que a propósito se organizan en grupos, ¿no? Por ejemplo, las generalidades, que es el grupo 1, empiezan en las cláusulas 10, 10.1, 11, 11.1, 11.2, etcétera, ¿no? Entonces, como todo contrato, lo que vemos aquí es un conjunto de reglas organizadas a través de este denominado contrato NEC, justamente. Entonces, aquí, por ejemplo, observamos otro grupo, el grupo 2, que está referido a las obligaciones principales del contratista. Dice grupo 2, pero por estándar, los contratos NEC empiezan por 20, 20.1, 20.20, 20.1, etcétera. También el grupo 3, que empezarían en 30, ¿no? Bueno, aquí les doy un review rápido de cómo se mira un contrato NEC. ¿Ya? Regreso a la diapositiva. Muy bien. Entonces, básicamente, este contrato NEC se basa en un principio general, que es básicamente el gran principio y el gran cambio para poder incorporar todas esas herramientas que tienen las problemáticas o que resuelven, mejor dicho, las problemáticas de gestión de contratos en el mundo. Y justamente se redacta de esa manera. Dice, el contratante, quien es el dueño, el que finalmente financia el proyecto, ¿verdad? El contratista, que es finalmente el que va a ejecutar una obra, el gerente del proyecto, que es una persona o un grupo de expertos que son delegados por el contratante y que tienen un rol importante en este proyecto, y obviamente un supervisor de calidad. Todos estos siempre deben cumplir las obligaciones previstas en el contrato, obviamente, pero aquí hay algo importante y que de hecho hace que los contratos NEC sean ciertamente diferentes. Que todo lo que hagamos lo vamos a hacer en un espíritu de confianza y cooperación mutua.
Solo estas palabras o la interpretación de estas palabras es justamente el que abre las puertas a trabajar con algunos aspectos relevantes, como por ejemplo los que hemos manifestado, la gestión de riesgos, el manejo de disputas, digamos, la gestión del cambio, etcétera, etcétera, ¿no? Todas esas situaciones justamente se abordan porque este es un contrato principalmente donde el espíritu de confianza entre los actores es parte de la política, es una cláusula, miren, es una cláusula del contrato, no solo es una expresión, no solo es una semántica, sino es una cláusula. Entonces, miren, ustedes saben que los contratos NEC tienen como, o mejor dicho, los contratos en general, sus cláusulas pues son de obligatorio cumplimiento, ¿no? Entonces, justamente los contratos NEC hacen que el trabajar en cooperación mutua y en espíritu y confianza sea ciertamente distinto a cualquier otra filosofía que hasta ahora hemos podido conocer. Que en resumen, ¿qué significa? Significa que todos los actores, todos los que vamos a desarrollar un proyecto, siempre lo vamos a hacer tal como dice este dibujo. Todos vamos, no vamos a jalar cada quien para su lado, sino muy por el contrario, todos vamos a buscar empujar el carro para lograr finalmente el objetivo que estamos esperando, que siempre será la ejecución del proyecto. Entonces, para seguirles presentando un poquito, haciendo un review rápido de estos contratos, los contratos NEG, por cierto, estos New Engineering Contract, se utilizan para varios fines. Por ejemplo, hay un grupo de contratos NEG que se utilizan básicamente para las obras, los works, los trabajos, ¿no? Y estos contratos están preparados para desde digamos, los alcances más bajos hasta los alcances más complejos. Y son un grupo de contratos cuyas siglas justamente las podemos ver. Ahorita vamos a mirar qué significan estas siglas, pero básicamente todos están referidos a la ingeniería, a la construcción de las obras, ¿no? De ahí viene Engineering Construction, EC. Entonces, todos estos contratos que estamos mostrando aquí se utilizan principalmente cuando vamos a ejecutar obras. Pero también hay la posibilidad de contratar servicios, muy parecido al Perú, en el Perú a lo que tenemos las locaciones, los servicios personales, ¿no? También el contrato NEC tiene un grupo de estándares, los Personal Contract, que básicamente buscan contratar servicios. También, por cierto, no necesariamente los contratos NEC nos llevan a obras, también nos llevan a servicios. Y lo otro también está referido al supply, a la cadena de suministro, a las adquisiciones o finalmente las operaciones. Quiere decir que también yo podría utilizar un contrato NEC para realizar operación y mantenimiento de algo. Imagínense construir una represa y después decir quién la va a operar y mantener. A través de un contrato NEC podría contratar a una empresa que haga esta operación y mantenimiento. Entonces, los contratos NEC conocidos hasta el momento no solamente se enfocan pues en las obras, también están preparados para trabajar en servicios, también están preparados para trabajar en operaciones, ¿no? Entonces, el propio contrato realmente tiene una flexibilidad importante. Por ahora, en el Perú se está trabajando más las obras, ¿no? Más los contratos Engineering and Contract. Y alguno que otro caso, los servicios. Obviamente en el Perú hay varias entidades del Estado que ya están incorporando los contratos NEC y estas entidades están como contratantes, están decidiendo, están analizando y decidiendo cómo ejecutan sus proyectos, ¿no? Y bueno, hasta ahora la mayoría utiliza los contratos, los work, ¿no? Los que están preparados para las para las obras, ¿no? En realidad. Ahora, un contrato NEC nunca está solo, ¿ya? El propio contrato, el que les estoy mostrando aquí, el propio contrato está acompañado por dos documentos que se llaman las fichas de datos del contrato. Es muy importante comprender esto porque uno de los objetivos del curso no es solamente mirar o aprender a leer un contrato, sino saber gestionar un proyecto desde el contrato, que es uno de los principales objetivos que nosotros perseguimos en el curso. Porque como les dije al inicio, ¿no? En realidad los contratos NEC lo que permiten y en el fondo es una nueva manera de gestionar proyectos a nivel mundial.
Entonces, más allá del contrato, más allá de, digamos, del ítem o finalmente digamos, de la cláusula, está el principio de cómo trabajamos estos contratos, porque en realidad, para serles sinceros, esto es un cambio de filosofía. Y este cambio de filosofía nos lleva justamente a saber gestionar con proyectos basados en estos contratos, que es el objetivo de los cursos, ¿no? Generalmente. Entonces decíamos que a un contrato siempre lo acompaña dos documentos principales que se llama la ficha de datos del contrato. Después tenemos otros documentos que son básicamente el alcance o la información de obras, que es donde encontramos, si vamos a construir un colegio, pues aquí vamos a encontrar todas las condiciones generales y específicas para construir el colegio, sus metrados, sus locaciones, sus ubicaciones, etcétera, ¿no? Y por último está el volumen 3, que es básicamente un documento que también acompaña a los contratos NEC y que habla básicamente de la ubicación del proyecto. Bueno, aquí les estoy mostrando un ejemplo nada más de uno de los tantos contratos que tenemos nosotros. Entonces, como lo veníamos diciendo, hay tres características principales en los contratos NEC, ¿no? Y aquí, bueno, les muestro nuevamente, y ya con nombres. Al principio les había comentado que hay contratos preparados para la construcción, ¿no? Les muestro uno, por ejemplo, el contrato ESC. ¿De dónde viene la palabra ESC? Viene de Engineering and Construction Contract, ¿no? Que básicamente es un contrato de ingeniería y construcción. Lo aplicaremos entonces cuando el objetivo, cuando el contratante quiere que el contratista lo que haga es eso, haga ingeniería, o sea, diseños, y después continúe en la construcción. Pero es posible que el contratante decida que el contratista también haga estudios. Y de hecho, hay, por cierto, ahorita les voy a mostrar, voy a compartir con ustedes eh, lo que se llama la procura o un roadshow, donde una entidad del Estado ya ha promocionado sus proyectos hace algunas semanas atrás. ¿Mm? Y que también han decidido incorporar los contratos NEC de contratos personales, ¿no? Los Professional Service Contract, los PSC, ¿no? Entonces, ya la decisión de usar uno u otro contrato, evidentemente depende de la decisión del propio contratista. Porque también hay los Term Service Contract, los contratos de términos de servicio, como les dije. Estos términos de servicio básicamente se aplican para la operación. Si quiero contratar una empresa que haga operaciones, utilizaré seguramente este tipo de contratos, ¿no? Tanto para los de alta complejidad como para los de baja complejidad. Baja complejidad los vamos a reconocer porque el nombre es pues con la S de short, ¿no? De corto, de bajo. Pues ahí están los contratos Engineering and Construction Short Contract, ¿no? Los ECSC. Y así sucesivamente, ¿no? De ahí es que nosotros vamos a encontrar una gran posibilidad y flexibilidad dependiendo de lo que quiera el contratante. Bueno, como les dije, en el Perú, por ahora lo que se está trabajando más son los Engineering and Construction Contract. Ya está incorporándose los Professional Service Contract, porque los contratan para hacer los diseños justamente. Solo diseños, pues contratas una empresa natural o jurídica que haga esto, no solo que bajo el enfoque evidentemente NEC. Entonces los contratos NEC son muy flexibles, hay una familia de contratos que se emplean para varios tipos de proyectos. Acá hay algo muy importante. Los contratos NEC históricamente los han implementado ingenieros, ¿no? Y bueno, y si hay abogados acá, por favor, no se sientan aludidos, simplemente esto es real. Esto es un contrato hecho por ingenieros con el fin de que ingenieros puedan, a través de un lenguaje simple, interpretar y alejado digamos, digamos, de todo el lenguaje más cargado legalista, permitan resolver los problemas que a nivel de ingeniería son naturales y se presentan, ¿no? Eso no significa que los abogados no puedan estudiar los contratos NEC, por supuesto que no, solo que la figura y el lenguaje es básicamente de ingeniería. Y es por eso que en la simplicidad del lenguaje, siendo estos contratos hechos por ingenieros para ingenieros, evidentemente no son contratos ideados en un lenguaje jurídico, por lo que en su redacción justamente apunta a que sea entendido fácilmente desde el punto de vista de ingeniería.
Y una característica principal que ya la hemos anunciado, ¿no? Un contrato NEC permite una correcta gestión del proyecto. Y yo resalto, permítame compartir que esta experiencia, porque después de las experiencias que hemos tenido gestionando contratos de todo tipo, porque hemos tenido la experiencia de trabajar en los proyectos utilizando la metodología del Estado peruano, y de hecho actualmente yo particularmente estoy desarrollando proyectos de varias maneras, ¿no? Incluso los proyectos del Estado, estoy asesorando en contratos NEC, pero también hay otras metodologías como el Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, el JB, ¿no? Cada uno de ellos maneja una metodología. Entonces, sí les puedo comentar que NEC permite e incorpora de manera natural la gestión del proyecto, ¿no? Por ejemplo, en el mundo tradicional, nosotros vemos reglas en el mundo para poder, y en el Perú, por ejemplo, tenemos reglas para gestionar un contrato. Pero cuando hablamos de gestionar un proyecto, generalmente nosotros miramos un PMBOK, ¿no? Y los que tienen una preferencia más europea, las ANC, que es igual al PMBOK, pero desde Europa, ¿no? Pero finalmente, estas buenas prácticas de gestión de proyectos en NEC ya están incorporadas, son parte de sus principios, de sus filosofías. Por eso es que el trabajar un contrato NEC permite gestionar el proyecto utilizando instrumentos de gestión, ¿no? Por lo que sus disposiciones, sus orientaciones siempre van a estar siempre se van a orientar a promover una toma de decisiones ágil, sencilla, sin que afecte la continuidad del proyecto, porque siempre nuestro principal objetivo es desarrollar el proyecto. ¿Mm? Entonces, estas características hacen que los contratos NEC tengan una figura de esta manera, ¿no? Hace un momento les mostré un contrato. Entonces, esto se organiza. Cuando ya miramos al interno, siempre vamos a mirar esta estructura. De la cláusula 1 a la cláusula 9, siempre vamos a encontrar las cláusulas nucleares, o cláusulas principales, o cláusulas core, en la que vamos a ver temas relacionados a la confianza y la cooperación, lo que les comenté hace un minuto, las obligaciones de las partes, las pruebas, las condiciones, los riesgos. Aquí voy diciéndoles algunas palabritas importantes, ¿no? Que hacen que este tipo de contratos sean ciertamente importantes. Uno de ellos es las alertas tempranas y lo otro es la reducción de riesgos y los eventos compensables. Entre otras cosas, estas tres situaciones son digamos, un principio que hace que los contratos NEC ciertamente sean muy diferentes entre otros en el mundo. Pero bueno, tenemos hasta 6 opciones, desde la A a la F, opciones de pago, que más o menos uno es como suma alzada y el otro es como un contrato de gestión, por cierto, ¿no? Ya vamos a tener seguramente la oportunidad de profundizar esto. Pero, por ejemplo, hay cláusulas específicas dentro de un contrato que hacen referencia a cómo voy a pagar a un contratista. Si lo hago como una llave en mano, una suma alzada, o lo hago finalmente hasta la forma de un contrato de gestión. Bueno, y en el camino hay obviamente otro tipo de contratos, otras opciones de pago, para ser más exacto, que las vamos a revisar ya en algún momento. Y bueno, están las opciones relacionadas a resolver disputas. Están después, aquí hay otro grupo de opciones X, que son opciones, son cláusulas opcionales, depende de cada contratista, cada contratante. Por ejemplo, la cláusula X1 se refiere a estos problemas que tenemos con la economía, como por ejemplo la inflación, ¿no? Entonces, si el contratante observa que en el contrato en específico, en un contrato en específico, hay problemas de inflación por la coyuntura, entonces el contratante va a decidir incorporar la cláusula X1, ¿no? Cada una de estas cláusulas son estándares y incorporan principios, filosofías. Por ejemplo, ahora último, para los que van a entrar a este grupo de NEG, que van a ser socios, van a encontrar que actualmente se está hablando mucho de la cláusula X21. Mucho, ¿no? Porque se está incorporando en el mundo esta cláusula X21 que hace referencia a cambio climático, por ejemplo, ¿no? Actualmente no es parte de los estándares en Perú, pero en el mundo ya se está incorporando la cláusula X21 en todos los contratos NEC
porque los proyectos se deben gestionar desde un enfoque de cambio climático, ¿no? Y bueno, hay otras cláusulas Y y unas cláusulas Z. Estas zetas generalmente se aplican cuando yo quiero incorporar una situación no prevista en un contrato, ¿no? Si hay algo que está fuera de estas cláusulas nucleares, fuera de la forma de pago o fuera de los estándares que yo quisiera incorporar o aclarar, en ese momento aplico una cláusula Z, que generalmente la aplico cuando yo quiero tener una aclaración o incorporar una idea que naturalmente como estándar no existe en un contrato NEG. Entonces, de todas estas cláusulas, digamos, consideramos que las alertas tempranas y los eventos compensables ciertamente son una de las cosas más importantes y es un gran aporte para este tipo de proyectos, ¿ya? Entonces, dicho esto, vamos a compartir con ustedes algo que es muy profundo. ¿Qué significa para un contrato NEG una alerta temprana, ¿no? Y a qué hace referencia? Al principio de nuestra presentación, al principio cuando les estaba conversando, ¿se acuerdan? Yo les mostré 5 problemas. Uno de ellos está referido a la gestión de riesgos, ¿no? Y es porque siempre sabemos que cuando gestionamos un proyecto, siempre vamos a encontrar situaciones que pongan en riesgo el alcance o el cronograma o el costo. Imagínense una huelga, ¿no? Un problema político, imagínense una gran lluvia, imagínense incluso un fenómeno climático, un fenómeno o un riesgo, ¿no? O cualquier problema climático finalmente, ¿no? Un terremoto, o tal vez una situación técnica, qué sé yo. Siempre hay dentro de la gestión de proyectos situaciones que son riesgos. Entonces, aquí les vengo a compartir, por ejemplo, una de las cláusulas que son una de las cláusulas más importantes del contrato NEG, que se llama justamente las alertas tempranas. El término creo que es muy claro, pero miren, la cláusula 16 de los contratos NEC dice que el contratista y el gerente del proyecto emiten una alerta temprana notificando a la otra parte ni bien tomen conocimiento de algún asunto o riesgo que pueda incrementar los precios, retrasar la culminación, retrasar el cumplimiento de una fecha clave o incluso alterar el desempeño de las obras, ¿no? Entonces, cualquier situación que en el devenir del proyecto sintamos que impacte sobre alguna de estas situaciones, en ese momento eso se convierte en una alerta temprana. Pero miren, lo interesante acá es que esa preocupación es natural de un contrato, es lo que queremos notar aquí, ¿no? No es un principio, no es una filosofía, sino más bien la alerta temprana es una cláusula de obligatorio cumplimiento. Quiere decir que cada vez que el gerente del proyecto o el contratista sientan, piensen o evidencien que hay alguna situación que podría afectar el alcance, el costo o el tiempo o alguna de estas situaciones mostradas, entonces es que van a poder levantar la mano y a través de una reunión de mitigación de riesgos comenzar a conversar abiertamente qué cosa les preocupa, ya sea el contratista o ya sea el gerente del proyecto, se van a sentar a decir abiertamente, oye, estoy viendo que de acá a 2 semanas hay una situación que puede afectar las obras y necesitamos pensar cómo lo vamos a mitigar, cómo vamos a actuar ante esa posibilidad. Y eso por eso se llama justamente alerta temprana, ¿no? Porque es un lugar, un momento del devenir del proyecto en el que el gerente y el contratista se sientan para pensar en sus riesgos. Obviamente, situaciones de riesgo no son pocas en un contrato, ¿no? Imagínense un contrato de 500 millones, 200 millones, 1.000 millones. En ese escenario, es poco probable pensar que no hay riesgos en el proyecto. Y en ese sentido, lo que pasa es de que esta alerta temprana es la posibilidad que tienen justamente estos actores para poder sentarse a pensar cómo van a mitigar estos riesgos y cómo van a hacer para no enfrentar estas dificultades. Importante porque es una cláusula, considero yo, trascendente en este tipo de proyectos. Y bueno, por este lado les estoy mostrando nuevamente el índice que les he mostrado hace un rato en un contrato, ¿no?
Y bueno, aquí también vemos las generalidades, por acá están las alertas tempranas. Y otra cosa que quiero compartirles es los eventos compensables, ¿no? También consideramos que este es un término que da una innovación importantísima en los proyectos, ¿no? Y que básicamente se refiere a que siempre en los proyectos hay situaciones técnicas que son necesarias implementarse, ¿no? Por ejemplo, si estamos en un escenario en el que, digamos, el contratista está desarrollando una acción y una excavación, por ejemplo, y los diseños decían que esto era una zona con cierto tipo de suelo, ¿no? Pero de repente ya en las excavaciones se encuentra otro tipo de situaciones, ¿no? Desde, por ejemplo, encontrar restos arqueológicos o de repente encontrar otro tipo de materiales que no estaban mapeados. Entonces, por ese hecho muchas veces podría detenerse las obras, ¿no? Porque finalmente no estaba establecido en el contrato, o nadie lo vio, nadie lo pensó, pero el contratista ya está en el campo. Normalmente, ¿qué hacemos en los contratos normales? Lo que hacemos es detener las obras y vamos a hacer una adenda y pensamos que esto no tenía como alcance el contrato, ¿no? Entonces, justamente los eventos compensables es la oportunidad para incorporar al proyecto este alcance, ¿no? Si el contratista tuviera, por ejemplo, que traer otro tipo de maquinarias, utilizar otro mecanismo de excavación o utilizar otros procesos, porque finalmente hay cosas que no estaban previstas, por ejemplo, los retos arqueológicos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En el devenir del proyecto, en los proyectos tradicionales, lo que pasa es que nos detenemos y paramos las obras, ¿no? Pero en NES no. En NES lo que hacemos es negociar que esta nueva situación, lo mejor es que lo resuelva el contratista, ¿no? El contratista tenga que enfrentar ese tema y diga, bueno, tengo que contratar otros más volquetes, tengo que traer más personal, porque esta situación no estaba prevista, pero tengo que avanzar en la obra, ¿no? Pero lógicamente, ese hecho implica ese hecho implica más costo, más tiempo, o sea, hay un impacto en el costo y en el tiempo, y que tienen que ser reconocidos, compensados hacia el contratista. ¿Por qué? Porque es un esfuerzo adicional que el contratista va a realizar con el fin de no detener las obras, ¿no? Entonces, hay una serie de situaciones que generan estos eventos que tienen que ser compensados, ¿no? Por ejemplo, a ver, vamos a analizar una de esas tantas situaciones por las cuales finalmente podría generarse un evento compensable. Por ejemplo, aquí vamos a agarrar una. Por ejemplo, la cláusula 60.1.8 de los contratos hablan sobre el cambio de decisión, ¿no? Si hay un cambio de decisión, que normalmente la puede tener un gerente de proyecto, este cambio de decisión afecta al contratista, afecta a la continuidad de la obra. Entonces, esa situación evidentemente al contratista le impacta en costo, le impacta en tiempo y el contratista tiene que ser reconocido para poder seguir avanzando por ese cambio de decisión. ¿Mm? Entonces, es muy importante que todas estas condiciones pueden generar finalmente eventos que tienen que ser compensados para el contratista. En conclusión, existen varios criterios o entre varias situaciones en un contrato NEC estas dos posibilidades que son las alertas tempranas y los eventos compensables que evidentemente traen a esta nueva figura, a este nuevo principio o filosofía de trabajo, estas nuevas formas de mirar nuestros contratos NEC, ¿no? Nos dan flexibilidades justamente cuando enfrentamos los riesgos o cuando enfrentamos las cosas, digamos, que no estaban previstas naturalmente, ¿no? Entre otras cosas, diría yo, estas son también situaciones importantes que hemos querido compartir con ustedes con el fin de entender un poco más cómo funcionan estos contratos NEC. Bueno, para ir cerrando algunas ideas y pasar con algunas preguntas, dado que compartir con ustedes este masterclass va a terminar a las 9, vamos a
dar un tiempo para sus preguntas, de ser el caso, ¿ya? Terminemos con algunas ideas que he venido a compartir con ustedes. En principio, siempre en un proyecto donde tenemos como frente contractual un contrato NE, siempre vamos a encontrar algunos actores que son parte de este contrato. Siempre vamos a hablar de un contratante, siempre vamos a hablar de un gerente del proyecto, siempre vamos a hablar de un contratista y siempre vamos a hablar de un supervisor de calidad, ¿no? Entonces son actores que generalmente siempre tienen un rol importante y que hay algo que tengo que comentarles, ¿no? Cuando pensamos en un contratante, no vamos a pensar en una persona, generalmente es toda una institución, ¿no? Debidamente organizada y cuya decisión es trabajar en contratos NEG, ¿no? Ejemplos, en el Perú, por ejemplo, la antigua Autoridad para Reconstrucción con Cambios, Colegios Bicentenario es otra entidad es los Juegos, ¿no? Los Juegos Panamericanos, y ahora último, la Autoridad Nacional de Infraestructura, por ejemplo, ¿no? Entre otras entidades por propósito, son pues las que representan al contratante, ¿no? Ellos toman decisiones, ellos son los que pagan, ellos son los que ven los seguros, bueno, ellos son los que finalmente deciden que un contrato debe trabajarse bajo este mecanismo. Por otro lado, está el concepto del gerente del proyecto, ¿no? Es finalmente el que recibe la delegación de parte del contratante. Le dice, tú gerente, en el marco de un contrato NEC, tú vas a tener la autoridad para gestionar en mi nombre el contrato. Y entonces el gerente tiene una suerte de atribuciones, ¿no? Para poder instruir al contratista, para poder aceptar del contratista sus cambios, las sumisiones, entre otras cosas, y es el que va a liderar la gestión del proyecto en un contrato a nombre del contratante, ¿no? Por cierto, cuando pensamos en un gerente de proyecto, si bien es cierto, pensamos en una persona, lógicamente, en realidad este gerente se convierte en una gerencia porque es un grupo de personas, un grupo de expertos quien acompañan al gerente del proyecto con el fin de gestionar el proyecto, justamente. Si estamos haciendo un colegio o un hospital, ¿no? El gerente de proyecto obviamente tiene que tener conocimiento sobre ello, pero tiene que estar acompañado también por un conjunto de especialistas en costos, en planeamiento, en especialidades sanitarias, en electrónica, en telecomunicaciones, en electricidad, etcétera. Todas las especialidades que implica desarrollar un hospital, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando pensamos en gerente de proyecto, si bien es cierto, decimos una persona, y de hecho así lo es, siempre él está acompañado de un grupo de expertos, ¿no? Y por otro lado, el contratista. El contratista también, si bien es cierto, es una persona jurídica, que también puede ser un consorcio, y que ellos deciden quién va a ser el que lidere el proyecto en su nombre, que puede ser un director, que puede ser un jefe, un gerente, bueno, los nombres son relativos porque son empresas privadas, ¿no? Pero igual el contratista también es un grupo de expertos, porque el contratista tiene que hacer las obras. Entonces, con más razón, es el que tiene más personal y es el que finalmente va a entregar el colegio, el que va a entregar la defensa ribereña, el que va a entregar el sistema de alerta temprana, ¿no? Ese grupo de personas. Y por otro lado está el supervisor de calidad, ¿no? Que, ojo, en contratos NEC, el supervisor de calidad no es el supervisor de calidad que conocemos regularmente, ¿ah? No, ya cuando ahondemos en los estudios de NEC, vamos a ver que el supervisor de calidad tiene un rol ciertamente distinto al que regularmente conocemos nosotros, ¿no? Porque su objetivo es supervisar la calidad. Y en NEC, la palabra calidad tiene un significado un poco distinto al que normalmente estamos acostumbrados a conocer. Entonces, de los que estamos acá en esta clase, algunos tal vez ya somos parte del contratante, o lo seremos, o tal vez somos parte del equipo de la gerencia, o lo seremos, o ya somos parte de un contratista o de un supervisor de calidad. Lo cierto es que los cuatro tienen que conocer correctamente cómo funciona un contrato NEC, sea cual sea el cual estamos enfrentando, y lo más importante, cómo gestionar el proyecto desde un contrato NEC, que eso sí es muy distinto a simplemente conocer el contrato NEC. Entonces,
Hay 12 temas que vamos a tener que abordar en las siguientes sesiones, referidos a la introducción, a los principios, a los conceptos, a las funciones principales, a la gestión de cambios, hablaremos sobre las cláusulas Z, X, la gestión de tiempo, la gestión de costos, la gestión de la calidad, cómo gestionamos las disputas y principalmente cómo planificamos el cierre de un contrato, ¿no? Son temáticas que vamos a abordar, son 12 sesiones que tenemos que realizar. Cuando terminemos estas clases introductorias y generales, como bien lo anunciaron al principio, este no es el capítulo 1, lógicamente, este es antes de eso, estamos tratando de nivelar conceptos entre todos, porque los que estamos acá, algunos ya sabemos NEG, otros no. Entonces, el objetivo de estas masterclass, que vamos a tener 2, me parece, tiene como objetivo un poquito estandarizar conocimientos en general, ¿ya? Y para terminar, ¿por qué es importante que nosotros conozcamos NEG, ¿no? En principio, yo creo que hay cosas que están muy claras en las figuras que les acabo de mostrar, ¿no? Por ejemplo, hay una entidad que ya tiene un encargo, bueno, esto es una nota periodística pasada, en ese tiempo tenía 38 proyectos, ¿no? Tanto de hospitales, colegios, ríos, quebradas, pero actualmente tiene más, ¿no? Entonces, esta entidad, por ejemplo, va a usar los contratos NEC 3, pero también hay otra entidad que se llama Escuelas Bicentenario, cuyo objetivo justamente es desarrollar escuelas. Ellos, por ejemplo, han decidido trabajar sobre NEC 4. ¿Mm? Entonces, muy importante conocer ambos, porque aún en el Perú y en el mundo, les diría yo, en el mundo, estos contratos están siendo utilizados de una u otra manera. Bueno, en realidad, diferencias de fondo, no hay grandes diferencias. En realidad son contratos iguales, solo que algunas cosas vistas desde NEC son ciertamente ampliadas, aclaradas o customizadas desde un contrato NEC 4. ¿No? No hay grandes diferencias. En realidad son novedades las que incorpora NEC 4. NEC 4 no es una versión distinta a NEC 3, básicamente es una versión que permite ampliar, que permite mejorar, enfocar tal vez algunas cláusulas, pero es importante que siempre nosotros manejemos estos dos conceptos en paralelo. Entonces, durante el curso vamos a estar siempre hablando de los dos. Siempre vamos a ver un contrato NEC 3, siempre vamos a ver un contrato NEC 4, vamos a ver las similitudes, vamos a ver cómo enfrenta uno una cosa, enfrenta al otro, que vamos a darnos cuenta que en el fondo es lo mismo, pero sí es importante que aprendamos a navegar ambos, ¿no? Por lo que les acabo de decir. Y evidentemente, creo yo, lo más importante es el anuncio que hemos dado sobre la decisión que ha tomado el Ministerio de Economía y Finanzas para poder, de alguna manera, desarrollar los contratos, ¿ya? Bueno, y termino nuevamente comentándoles pues, que existe esta página, el nextcontras.com, quienes ciertamente son los creadores, son los dueños de los contratos NEG en el mundo, y cuya página los va a llevar a ustedes a entrar y ser parte de la comunidad NEG en el mundo, ¿no? Es importante, los invito para que ustedes puedan participar de esta membresía y poder tener no solamente conocimiento de qué está pasando en NEG en el mundo, sino principalmente puedan ustedes de alguna manera ver también qué está pasando en el propio país, ¿no? Muy bien, vemos que hay una pregunta, tenemos que terminar a las 9, pero a ver, vamos a leer la pregunta de Luis Miguel. Dice, ¿sería válido generar un evento compensable a través de un RFI? Un RFI se distorsiona. Me sucedió un caso que el contratante a través de sus representantes dan indicaciones una indicación verbal de colocar el RFI si la respuesta RFI genera o no genera impacto o el costo. A ver, no comprendo muy bien el orden de ideas, pero lo que te puedo comentar de lo que estoy entendiendo, en principio, no puede haber respuestas, indicaciones verbales en un contrato negro, ¿no? Por si acaso, una de las cosas que vamos a aprender dentro del trabajo de NEG es que siempre hay una formalidad, ¿no? El volumen 2A, de lo que les he mostrado, el volumen 2A siempre va a decir la manera de cómo se comunican. Y de hecho, también hay cláusulas que habla sobre ello, ¿no? No es posible, digamos, tener indicaciones verbales. Siempre hay un mecanismo. Y generalmente lo hacen a través de una herramienta, ¿no? Por ejemplo, en la, ¿cómo se llama? En la reconstrucción con cambios o en la NIN, han decidido
que estas RFIs, estas solicitudes de información, siempre sean a través de un mecanismo, ¿no? Que, bueno, le llaman ACONET, que es la plataforma que se utiliza. Obviamente la entidad puede utilizar cualquier otra herramienta, pero siempre tienen que ser tanto las consultas como las indicaciones totalmente formales. ¿Mm? Obviamente puede haber coordinaciones previas y si estas coordinaciones finalmente nos llevan a una comunicación, a una solicitud de información, a un RFI claro, evidentemente estamos cumpliendo la principal cláusula, que es la cooperación, ¿no? La colaboración, porque una mala comunicación no es colaborar, ¿verdad? Y obviamente se distorsiona siempre y cuando eh, estos procesos de comunicación no son correctos, ¿no? A ver, Germán dice, para un evento compensable siempre debe haber una alerta temprana. No, estimado Germán, no necesariamente, ¿ya? Recuerden que ambas cosas, como las hemos comentado, son herramientas de un contrato NEC y uno las puede usar de manera indistinta, ¿no? Puede haber una situación, recuerda que una alerta temprana es una situación que todavía no ha ocurrido, podría ocurrir, por eso se llama temprana, ¿no? Y un evento compensable es una situación que tiene que desarrollarse de todas maneras en un contrato porque tiene que ver con un asunto técnico, ¿no? Por eso se tiene que compensar esa necesidad de implementar una situación en específico. Si es posible que en la evolución, en la madurez y además en el trabajo colaborativo se plantee una alerta temprana, ¿no? Por ejemplo, el contratista levante la mano y diga, por si acaso, alerto que el suelo donde estamos trabajando no es el suelo que está previsto en el diseño y por lo tanto tendría que utilizar otras máquinas, otras herramientas, tener otro tiempo, ¿verdad? Entonces, sí se esperaría que tanto el gerente como el contratista utilicen herramientas que permitan trabajar colaborativamente, ¿ya? Pero el propio contrato no dice en ningún momento que digamos, tiene que una cosa pasar a la otra. En realidad, un evento compensable se puede activar independientemente de una alerta temprana y algunas veces las alertas tempranas sí llevan a eventos compensables, pero otras veces simplemente se quedan en la alerta, se tiene la reunión de mitigación de riesgos y básicamente ahí queda, ¿no? Se mitigan los riesgos y una acción de mitigación puede ser un evento compensable, pero no siempre, ¿ya? Y bueno, a ver, vamos a ver la última pregunta. A ver, dicen acá, un evento compensable es una nueva partida, la cual el subcontratista realiza la cotización. Bueno, yo particularmente no los animaría a mezclar la terminología, ¿ya? Porque la terminología de los contratos tradicionales es un mundo y la terminología de los contratos MEG es otro, ¿ya? Entonces, no existen las palabras partidas. Los eventos compensables no son partidas. Los eventos compensables son eso, son hechos, son situaciones. No siempre un evento compensable va a llevar a que un subcontratista tenga que hacer una cotización, por cierto. ¿Qué tal si no es aceptada? Entonces hay una evolución. Lógicamente, en el proceso, el evento compensable aterriza finalmente en una cotización, en una aceptación, porque lógicamente si es una cosa que tengo que compensar, lo que espera un contratista es el dinero para poder finalmente desarrollar la actividad, muy lógicamente, ¿no? Y en ese sentido, no siempre vamos a usar la palabra partida nada más, ¿no? Pero bueno, al final, un evento compensable siempre es un elemento que reconoce al contratista directamente en la situación que tiene que ser compensada. Bueno, nos ha ganado el tiempo. Veo una mano levantada. Roberto, ¿tienes una pregunta, por favor, para poder terminar? Hola, sí, sí, profesor, ¿qué tal? Buenas noches. Una consulta. Lo que pasa es que hay eventos que son tramitados por costo determinado. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, mayores metrados, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que como no se tiene aún el sustento de cuánto va a impactar esos mayores metrados en plazo, yo envío la cotización, ¿no? Sin gastos generales, o sea, en el pie del presupuesto. Solamente envío el costo directo que da origen a los mayores metrados, su utilidad, su IGB y el total, ¿no? Ahora,
¿de qué manera se le da forma como evento compensable? Porque se entiende que evento compensable es cuando sustentas tanto el costo como el impacto en plazo, ¿no? Y ya teniendo el impacto en plazo, tú puedes adjuntar la cotización también de los gastos generales, porque a medida que, mientras más plazos o ampliación de plazo tengas, los gastos generales van a ser mayores. Entonces, ¿de qué manera se sustentaría de que ese evento que ya te lo han cancelado por costo determinado, o sea, de qué manera se le daría forma a querer notificar un evento compensable por solamente cotización de gastos generales? Ya, mira, no, los principios de NEG habría que analizar tu contrato en particular, si hay alguna cláusula que haga referencia a que tenga que haber una diferencia entre costos generales o costos directos o costos indirectos, pero en general no funciona así. El evento compensable, el contratista va a desarrollar una actividad y esa actividad, para desarrollar esa actividad, mueve todo su aparato, ¿no? Mueve todo su aparato, tanto administrativo, tanto de la parte operativa. Entonces, en realidad, la compensación va en función a eso, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que hacer un contratista para lograr el objetivo? Y si tiene que mover todo su aparato y por lo tanto mueve sus costos directos o indirectos, pues el contratista tiene que demostrar que efectivamente, digamos, todo es impactado, ¿no? Imagínate, estás contratando, estás alquilando un lugar, un local, y eso es no es un costo directo, ¿verdad? Que tiene que ver con una oficina del gerente que está en Lima, por ejemplo, y eso impacta, ¿ya? O la luz, simplemente, la luz de esa oficina, ¿no? Que han tenido que trabajar los fines de semana, qué sé yo. Entonces, en principio los eventos compensables no tienen nada que ver con el hecho si son para algunos, para esas situaciones que has comentado. No es el principio de los eventos compensables. Bueno, chicos, lo que pasa es que ya y ahorita se va a cerrar porque solamente es hasta las 9, no sé por qué no se cierra, pero bueno, gusto de verlos, espero, voy a guardar algunas preguntas que me han hecho acá, por temas de tiempo no la vamos a poder desarrollar, pero ya vamos a ser convocados para la siguiente fecha. Traten de meterse por favor a esas páginas, la próxima clase que venga les voy a dar otras páginas también para que podamos indagar un poquito en el mundo y también en el Perú cómo funciona esto, ¿ya? Bueno, gusto de conocerlos, nos vemos hasta la siguiente oportunidad.